Hola mundos, les habla Anonymous. Bueno amigos, yo les había avisado en videos antes que mi canal iba a cambiar mucho. Bueno amigos, hoy empiezo con un nuevo video. Igual yo no dejo los tutoriales, sigo con ellos, pero voy a subir videos ya diferentes de temas y cosas así por el estilo. Bueno amigos, espero que les guste y sigan en este canal, suscríbanse y denle like. Muchas gracias. ¿Qué es corrupción? Bueno amigos, hoy les voy a explicar qué es corrupción y todo lo que relaciona a este tema que les voy a explicar. Bueno, pero para ello les quiero que presten atención primero a este video que queda a continuación. Muchas gracias. ¿Qué es la corrupción? Atención. Es la desobediencia legal intencional de un sistema de leyes o política, por parte de quienes ejercen o manejan dicho sistema, con el fin de atender a su beneficio propio o conveniencia. Generalmente siendo fines de lucro, la corrupción consiste en un acuerdo inmoral entre dos corruptos, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político. La corrupción consiste en el uso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común. Miren amigos. Este mapa nos muestra la corrupción en el mundo. Como pueden ver, aparece una barra horizontal, al lado izquierdo. Ahí dice, very clean. Significa, muy limpio, y al otro extremo dice, highly corrupt. Que significa altamente corrupto. Esto quiere decir, que el color rojo, cuando aumenta su color, a más oscuro. El país que tenga este color tiene un grado de corrupción en él. Podrán pausar el video, para que busquen su país natal. Y miren el grado de corrupción que tiene. El tono gris en el mapa significa que, no hay datos de él. Tipos de corrupción son extorsión, soborno, peculado, colusiones, fraude, la falta de ética. Listo. Amigos, miremos este video primero y después les explicaré cada una de ellas. Atención. Hola, corazón. Jimena, hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, cariño, ¿y tú? Bien, bien. No sabes las ganas que tengo de Sí, verte. quiero estar allá. ¿Cómo va todo contigo? Ah, todo ha estado tranquilo. ¿Y tú? Estoy esperando que mi avión parta.
No, vas a ver cómo te voy a agarrar a besos. Yo a ti. Ay, qué emoción, ya te voy a ver. ¿A qué hora sales? Sí, ya en un ratito salgo. Claro que sí. Oye, ¿sabes qué? Si quieres ahorita te marco, acabo de ver aquí algo medio Ok, mi amor, pero extraño. con cuidado. Sí, mi amor, bye. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Pues oficial. Es una revisión de rutina. No, profe. ¿Pero qué va a revisar acá? Voy a bajarse del carro, por favor. Por favor. No traigo nada, hombre. Ustedes son... ¿Pero qué va a revisar, hombre, si no traigo nada? ¿Y esta arma qué significa? Esto es ilegal, joven. Voltee para acá, le estoy hablando. Con esta lana voy a sacar a mi Jimenita a pasear. Con este dinero voy a sacar a bailar a mi Jimenita. Ah, qué buena bailada le voy a poner. Últimas noticias. Dos hombres asaltaron el Aeropuerto Nacional de México. Lograron escapar en su jeep. Lamentablemente, la señorita Jimena Ramírez murió ya que los hombres venían armados. ¿Jimena Ramírez? No puede ser posible. No puede ser posible, no. Bueno amigos, ahora presten atención a las definiciones de los anteriores conceptos. Extorsión, es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa. Soborno, es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos. Peculado, es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. Colusiones, es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas, adjudicaciones directas, a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente. Fraude, es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración. La falta de ética, es un tipo especial de corrupción que si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. Causas de la corrupción. Se pueden señalar tres tipos de causas que posibilitan la aparición de la corrupción y que se pueden dar en mayor o menor medida en cualquier estado. Número 1. Causas formales. Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término y son, a falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado, la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional, la inoperancia práctica de las instituciones públicas. Juntas o por separado, estas causas están presentes en buena parte de los países latinoamericanos. Número 2. Causas culturales. Antes de presentar estas causas es necesario señalar que el concepto que se maneja hace referencia a la cultura política de un país, es decir,
El conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político, en este caso la corrupción. Las condiciones culturales permiten así delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad que se produzcan y el grado de tolerancia social con que pueden contar. Son 4 condiciones culturales básicas. La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados. Permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción. Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. Número 3. Causas materiales. Las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente. Lucha contra la corrupción. La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. De ello son conscientes los gobiernos del hemisferio y han iniciado a promover y ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo. La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los estados es no solo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria. Debemos luchar para que la corrupción acabe, queremos la libertad. Tenemos derecho a saber. Luchemos para que acabe la corrupción. Hagamos campañas, marchas, etc. Nosotros somos Anonymous. No perdonamos. No olvidamos. Somos una legión. Espéranos. Anonymous siempre estaremos ahí. Gracias por escuchar todo el video. Atentamente. Anonymous.